En este video vamos a sumergirnos en la apasionante carta de Pablo a los tesalonicenses. Esta es la primera carta escrita a esta iglesia y el primer registro escrito de Pablo como apóstol. Descubriremos cómo esta joven iglesia enfrentó desafíos y cómo las enseñanzas de Pablo siguen siendo relevantes para nosotros hasta el día de hoy. Contexto general de Primera de Tesalonicenses. El segundo viaje misionero de Pablo se llevó a cabo en los años 51 al 54 de nuestra era. Echado de Tesalónica, el apóstol se fue a Berea, Atenas y Corinto, y fue durante el año y medio que pasó en esta última ciudad cuando escribió las 2 epístolas a los fieles de Tesalónica, como consecuencia del informe que le trajo Timoteo de aquella iglesia. Por lo tanto, fue escrita en el año 52 aproximadamente, lo que la convierte en una de las epístolas más antiguas del Nuevo Testamento, y tiene el privilegio de ser la primera carta de Pablo, al menos de las que nos han llegado. Pablo tenía en aquel entonces unos 46 años de edad, y hacía 16 que se había convertido. Fue dirigida a la iglesia en Tesalónica, una comunidad joven de creyentes que enfrentaba persecución. Pablo había sido expulsado de la ciudad antes de poder completar su enseñanza, por lo que escribió esta carta para animar, instruir y corregir ciertos malos entendidos, especialmente relacionados con la segunda venida de Cristo. Su estudio hermenéutico es rico y complejo, ya que nos permite comprender no solo los desafíos y triunfos de la comunidad tesalonicense, sino también los principios teológicos y prácticos que Pablo estableció para guiar a las iglesias nacientes. Lugar. El texto fue escrito en la ciudad de Corinto y contiene 5 capítulos. Destinatarios: los cristianos de Tesalónica. Sobre la predicación de Pablo en aquella ciudad puede verse lo que se nos dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Con base en aquella predicación y la consiguiente acogida de la palabra de Dios, se formó allí una congregación de creyentes pequeña y compuesta principalmente de gentiles. En cuanto a su condición social, la mayoría eran esclavos y artesanos, por lo que hemos leído en Hechos, capítulo 20, versículos del 1 al 3. Parece ser que Pablo estuvo 2 veces más en esta ciudad durante su tercer viaje misionero. El apóstol acostumbraba a establecer iglesias en centros estratégicos de los que podía irradiarse el evangelio a las zonas rurales, y en dichos centros solía escribir sus cartas para que más fácilmente fuesen difundidas desde allí. De ahí que su ministerio se centrase en Filipos, Tesalónica, Corinto, Éfeso y Roma. Notas interesantes. Esta carta, más que ninguna otra de las de Pablo, se caracteriza por la sencillez, la amabilidad y el afecto. Años más tarde, el apóstol se vio envuelto en la controversia con los judaizantes y todavía después con los gnósticos, pero aquí no hallamos controversia. Más tarde, Pablo tuvo que defender su comisión apostólica, mostrar que la ley había quedado abrogada con la venida del Evangelio y definir claramente la doctrina de la justificación por la fe sola. Pero allí no hallamos nada de esas cosas. Aunque no hay aquí aserciones doctrinales tan tajantes como por ejemplo en Romanos, la carta tiene no obstante considerable valor doctrinal. Supone la doctrina de la Trinidad como se menciona en el capítulo 1, Dios es Padre en el capítulo 1, versículo 1, Cristo es el Hijo de Dios, capítulo 1, versículo 10, y el Espíritu es una persona, en el capítulo 5, versículo 19. En una importante porción hallamos una exhortación a la pureza. En la delicadeza más exquisita va de la mano de una absoluta precisión. Las 2 ideas gemelas de la epístola son aflicción y advenimiento. Cada uno de sus 5 capítulos termina con la nota de la segunda venida de Cristo. Y el gran pasaje mencionado, el capítulo 4, versículos del 13 al 18, es la primera revelación hecha a la iglesia de la segunda venida del Señor. Otros detalles interesantes. Primero, no hay en la carta ni una sola cita del Antiguo Testamento. Segundo, hay algunos versículos especialmente notables. El primero de ellos, el capítulo 1, versículo 3, nos ofrece las 3 virtudes llamadas teologales: fe, amor y esperanza, ligadas respectivamente con obra, trabajo y constancia. Es curioso el contraste con Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, donde hallamos también obra, trabajo y paciencia, pero sin mención de las virtudes. El segundo versículo en el capítulo 1, versículos 9 al 10. Aquí vemos una estupenda secuencia en los verbos:
Os convertisteis para servir y esperar. Os convertisteis indica un pasado, para servir indica el presente y esperar indica el futuro. El primero puede muy bien asociarse con la fe, el segundo con el amor y el tercero con la esperanza. La carta abunda en ideas germinales que se desarrollan en otras epístolas. Por ejemplo, la armadura del capítulo 5, versículo 8 se desarrolla en Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17. Y la actitud que los creyentes deben adoptar ante los ministros del Señor mencionada en el capítulo 5, versículo 12, se desarrolla en 1 Corintios. Temas principales: alabanza por fe de los tesalonicenses. Capítulo 1, versículos del 1 al 10. Pablo comienza la carta agradeciendo a Dios por la fe, amor y esperanza de la comunidad. Los elogia por cómo su fe ha resonado en toda la región. Exhortación a la santidad y al amor fraternal. Capítulos 4 del 1 al 12. Pablo anima a los tesalonicenses a continuar en la santidad, evitar la inmoralidad sexual y a vivir en el amor mutuo, manteniendo una conducta ordenada y respetada ante los no creyentes. La segunda venida de Cristo, capítulo 4, versículos de 13 al 18 y capítulo 5, versículos del 1 al 11. Uno de los temas principales de la carta es la enseñanza acerca del regreso de Jesús. Pablo aclara que los creyentes que ya han muerto no se perderán la segunda venida de Cristo, ya que resucitarán primero. Además, recuerda que nadie sabe el día ni la hora exacta, por lo que deben vivir siempre preparados como hijos de la luz. Hermenéutica del texto. Contexto histórico y cultural. Los tesalonicenses enfrentaban oposición por su fe, y Pablo les escribe para alentarlos a perseverar en medio de la adversidad. Esto refleja el contexto de las primeras comunidades cristianas que vivían bajo la presión tanto de autoridades religiosas como políticas. Sentido teológico. Esperanza en la resurrección. Pablo subraya la esperanza cristiana en la resurrección y el retorno de Cristo, lo cual da consuelo y dirección para vivir. La iglesia de Tesalónica estaba preocupada por aquellos que ya habían muerto antes del regreso de Cristo, y Pablo les asegura que ellos también participarán en la salvación. Aplicación práctica, santidad y vida cristiana. En Tesalonicenses capítulo 4, Pablo ofrece instrucciones prácticas sobre cómo los creyentes deben vivir en pureza y amor fraternal. La enseñanza es relevante hoy en día para una vida cristiana ética y comprometida con los demás. Escatología, la segunda venida. El tema de la segunda venida o parusia es clave. Pablo enfatiza la incertidumbre del tiempo, pero también la certeza de que Cristo regresará. La exhortación a la vigilia y preparación tiene un eco constante en la teología cristiana. Interpretación en la actualidad. Consolación ante la muerte. Esta carta sigue ofreciendo esperanza a los cristianos que enfrentan la muerte de sus seres queridos. La promesa de la resurrección y la segunda venida de Cristo sigue siendo un pilar de la fe cristiana. Vivir de manera digna mientras esperamos. La esperanza de vivir en santidad, trabajar diligentemente y amar a los demás tiene relevancia en cualquier sociedad y contexto histórico. ¿Cómo nos ayuda en la vida diaria? Fe, amor y esperanza. El ejemplo de los tesalonicenses nos inspira a perseverar en la fe, mostrar amor en nuestras acciones y mantener la esperanza en Cristo, incluso en medio de las dificultades. Santidad en la vida cotidiana. Pablo nos enseña la importancia de vivir en santidad y mantener la pureza moral. Nos invita a reflejar nuestro compromiso con Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras relaciones interpersonales y nuestro trabajo. Preparación para la segunda venida de Cristo. Nos recuerda que debemos vivir con la expectativa de que Cristo puede regresar en cualquier momento. Esto nos motiva a estar espiritualmente preparados, viviendo vidas que agraden a Dios y reflejar su carácter. Fortalecimiento mutuo. La carta subraya la importancia de la comunidad cristiana. Nos anima a apoyarnos mutuamente, a ser pacientes con los demás y a animar a aquellos que están desanimados o débiles de fe. Vivir con esperanza y propósito. A través de la carta aprendemos a enfrentar las dificultades con una perspectiva eterna.
Pablo nos asegura que tanto en la vida como en la muerte tenemos una esperanza firme en Cristo y debemos vivir con propósito, sin dejarnos abrumar por las preocupaciones terrenales. En resumen, la hermenéutica de Primera de Tesalonicenses nos invita a entender el mensaje de Pablo en su contexto original y aplicarlo en nuestra vida personal y comunitaria, teniendo presente la esperanza en el retorno de Cristo y el llamado a la santidad y amor fraternal. Es una carta llena de esperanza, exhortación y ánimo. Al aplicar sus enseñanzas a nuestra vida diaria, podemos crecer en nuestra fe, fortalecer nuestras relaciones con Dios y con los demás y vivir una vida con propósito.